Escucha a Nieves Santiesteban, Chari Castañeda y María Teresa Lampón en Ser Eucaristía con Jesús. Es nuestro amor al Hijo único el que nos salva glorificándole, manifestándonos las riquezas de su amor en la Eucaristía. Ser Eucaristía con Jesús. Nos da el que le amemos a Él y glorifiquemos al Padre, fuente y término supremo de este amor. Ser Eucaristía con Jesús. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Buenas tardes, estamos aquí en Ser Eucaristía con Jesús. ¿Cómo están? Hola, Chari. Hola, ¿cómo estás, Nieves? Buenas tardes, ¿cómo han estado? Buenas tardes, muy bien, gracias. Pues de nuevo, muy contentas por poder compartir este programa con todos ustedes. Y bueno, con ustedes aprendiendo cada día más de nuestra Santa Iglesia Católica, ¿verdad, Chari? Y pues por motivo de la fiesta que vivimos el día 21 de este mes, 21 de agosto, hemos decidido hacer este programa sobre San Pío X. Exactamente. Fíjate que este papa es muy, muy importante. Bueno, de hecho es ya un santo. Fue el primer papa del siglo, digamos que comenzando el siglo fue elegido. Y me gustaría comentarles que hay que recordar, muchas veces se ataca a la Iglesia Católica por los papas, pero haciendo un recuento de los últimos papas, sobre todo los papas que estuvieron en el siglo pasado y los que van en este siglo, han sido de los mejores papas que hemos tenido en toda la historia de la Iglesia Católica. Pues desde luego que Dios es grande, porque la verdad es que el mundo no se lo merece. La Iglesia misma no se lo merece, pues el testimonio que estamos dando como católicos en estos tiempos, Chari, es tristísimo, y no vamos a hablar de nuestra Santa Iglesia Católica, hablemos de los católicos. Nosotros los laicos, ¿qué testimonio estamos dando? ¿Cuántos divorcios? Me acabo de enterar de una cifra, pero que me alarmó tremendamente en España, que ya hay al día, en algunos casos, más divorcios que matrimonios. Entonces, pues estamos viviendo una tragedia en la Iglesia, como católicos, como nuestra fe está en crisis, y pues Dios nos ha bendecido con papas como el Papa Pío X, en el cual hoy vamos a ahondar, ¿verdad, Chari? Exactamente, y bueno, y precisamente Dios nos regala este tipo de personajes en nuestra historia, precisamente para que nos acerquemos más a Él. Y vamos a ver qué fue lo que hizo este Papa para que, bueno, fuera considerado santo, y todos los buenos resultados que dio a favor de la Iglesia Católica. Y bueno, se le conoció como el Papa de la Eucaristía. Exacto. Y entonces pues este programa, no vamos a olvidar, es Ser Eucaristía con Jesús. Y bueno, comencemos. ¿Quién era el Papa Pío X, Chari? Exacto, su nombre era Giuseppe Sarto. Él nació el 2 de junio de 1835 en Riese, que era una provincia de Venecia. Era hijo de inmigrantes polacos, pero sus padres ya al instalarse en Italia decidieron cambiar sus nombres polacos y tomaron nombres italianos. Y era una familia numerosa, eran 10 hijos y él era el segundo de los hijos, y eran muy pobres, muy, muy pobres. Exacto, fíjate que bueno, aquí yo encontré que por una parte su padre era sastre, pero también un tiempo fue cartero, entonces tenía como que los dos oficios. Giuseppe fue el segundo hijo de los 10, y desde muy pequeño pues era muy inteligente, muy estudioso, le gustaba mucho la escuela, pero tenía también esa inclinación muy fuerte hacia las cuestiones religiosas. Y entonces hubo una época que, siendo pequeñito, que él fue monaguillo, le gustaba mucho ayudar al párroco de su iglesia. Y gracias a esa relación que tuvo con el párroco, pudo sostener la educación primaria y secundaria, me imagino, antes de entrar al seminario, porque el mismo párroco le consiguió la beca, porque vio la inteligencia de este niño y su interés en conocer más sobre las cosas de Dios, ¿verdad? Exactamente. Y fíjate que era adolescente cuando muere su papá, y él, al ser uno de los hijos mayores, pues quería hacerse cargo de la familia, de alguna forma quería apoyar. Y de hecho nos cuenta la historia que él quiso en algún momento dejar sus estudios para dedicarse por completo a trabajar, pero su mamá no se lo permitió, y gracias a la beca que tenía y que pudo mantener para seguir sus estudios, pues ya no tuvo que abandonarlos.
Y bueno, pues esto fue providente porque claro que Dios ya había puesto su mirada en esta persona pues para el gran cargo que le iba a dar en la iglesia, ¿no? Y entonces, bueno, pues él comienza el seminario y pues por su pronta respuesta y por su calidad de persona, era una persona muy humilde, muy caritativo y muy amoroso, y entonces esas cualidades lo llevaron a que lo ordenaran muy pronto de sacerdote, a los 23 años. Exactamente, y también algo muy importante es que sus estudios los obtuvo siempre con máximas calificaciones y mención honorífica. O sea, realmente todos sus estudios de teología, filosofía y demás fue sobresaliente. Y entonces, bueno, pues este es el sacerdote que se ordena a los 23 años, y bueno, por lo mismo empieza a ser un gran, excelente sacerdote, ¿no? Porque su finalidad, su prioridad era llevar a las almas al cielo, y de verdad lo lograba pues con esa alma tan caritativa y con esa alma tan generosa y con esa inteligencia, pues pudo atraer muy pronto la llamada de atención de parte de la jerarquía eclesiástica. Exactamente. Algunas de las cosas que a él le preocupaban mucho era, por una parte, que, bueno, no solamente los niños se fueran educando y se fueran catequizando, sino también los adultos, que de alguna forma no habían tenido el acceso a la catequesis en su momento o que se habían alejado. Entonces se preocupó mucho por también establecer grupos de catequesis para adultos. Y de hecho, vamos a ver que más adelante, bueno, eso lo tocaremos ya hablando de su pontificado, mandó a hacer un nuevo catecismo de la Iglesia que en su momento fue considerado como el catecismo de Pío X. Pero fue para la Iglesia de Italia en un principio. Ajá, exacto. En un principio. Pero bueno, por lo mismo llama la atención en la jerarquía por su inteligencia, por su bondad, por su caridad, por su pobreza. Y entonces, pues ya en 1884 lo consagran obispo de Mantua, que era la diócesis, que se encontraba en una situación moral tremenda en ese momento, y pues él inmediatamente empieza a hacer cambios, y cambios fuertes por los cleros, los sacerdotes que estaban a su cargo, pues había muchos problemas dentro del clero. Entonces él hace cambios bien radicales y bien profundos en su diócesis. Sí, fíjate que él, pues yo creo que por lo mismo, por su gran inteligencia y obviamente inspirado por el Espíritu Santo, se dio cuenta de que al finalizar el siglo y comenzar el nuevo siglo, como que venían ya nuevas corrientes, nuevas tendencias. Hay que recordar que pues el comunismo también comenzaba, y algunas otras ideologías que estaban minando la ideología o los principios de la Iglesia Católica. Él empieza a detectar esto y entonces empieza pues ahora sí que a tomar cartas en el asunto y a ver de qué forma podía él desacreditar esas nuevas ideologías y llamar al clero, no solamente al clero, como comentabas, sino también a los laicos, a que se encaminaran de nuevo por los principios teológicos de la Iglesia Católica. Sí, definitivamente el modernismo estaba haciendo atacaba muchísimo a la Iglesia, como lo sigue atacando el día de hoy. Es más, hoy lo ataca muchísimo más fuerte. Hoy está el ataque dentro de la Santa Iglesia Católica fuertísimo. Hay tendencias y hay teorías que están totalmente lejos de la doctrina de la Iglesia, y él pues se empieza a darse cuenta de eso y llama la atención del Papa León XIII, ¿no? Llama tanto la atención que muy pronto, a los 8 años de ser obispo, lo va a nombrar cardenal, ¿verdad? Exacto. Y dentro de muy pronto lo va a nombrar patriarca de Venecia. De Venecia. Exactamente. Sí, bueno, es nombrado cardenal ahí en Venecia, y bueno, al poco tiempo también, como bien comentas, lo nombran el patriarca de Venecia. Y algo muy importante que empieza a hacer en esa época de cardenal es que va a llamar a un Congreso Eucarístico Internacional en el año de 1897. Entonces, bueno, a partir de entonces, él también, como parte de su ministerio, da mucho énfasis a lo que va a ser la Eucaristía, lo cual también más adelante, cuando es nombrado Papa, bueno, se va a notar mucho más. Sí, desde luego era un hombre muy eucarístico y estaba tan bien formado y tan claro en sus ideas, que con esa claridad él aclaraba las mentes de muchas personas. Que eso fue lo que atrajo en 1903, cuando muere León XIII, viene el cónclave y aparentemente a la tercera elección se elige al cardenal Rampolla. Pero
el entonces príncipe de Habsburgo, ¿verdad? Va a levantar la voz y va a decir, no pueden elegir a ese papa, porque ese cardenal no es papable. Y entonces los cardenales se molestan muchísimo y dicen, ¿cómo? A ver, ¿de cuándo acá se meten los príncipes o los reinos a dirigir la iglesia? Pero fíjate lo importante de esto, y aquí yo sí quiero hacernos recapacitar a todos los que están escuchando este programa, cómo muchas veces nosotros los laicos también tenemos que levantar la voz y tenemos que corregir a nuestra iglesia si es necesario hacerlo, como lo hizo el príncipe de Habsburgo, porque gracias a eso, este cardenal Rampolla no fue electo, que esto fue una bendición muy grande para la iglesia, porque ya estudiando bien quién era el cardenal Rampolla, nadie hubiera querido que fuera nuestro papa, nadie. Y sin embargo, siguió el cónclave, ¿verdad? Y fue electo entonces el Papa Pío X. Exactamente, y fíjate que fue muy reñida la votación, realmente hubo nada más 5 votos de diferencia, pero bueno, pues ya ahí se vio claramente la mano del Espíritu Santo. Y bueno, cuando él empieza a ser papa, pues empieza a hacer cambios también muy rápidos y muy profundos, como hacer el catecismo en italiano. Hizo el catecismo, hizo muchos cambios en el derecho canónico, hizo muchos arreglos en todo lo que es ciertas áreas del Vaticano, que las congregaciones y todo esto lo dejó mucho más ordenado de lo que estaba. Y bueno, como era un hombre muy dotado por su inteligencia, por su caridad, por su amor, pues se ganó rápidamente al clero, ¿no? Y rápidamente hizo muchos avances dentro de la iglesia. Exactamente. Me gustaría ir ahondando en algunos de los puntos que mencionaste ahorita, porque creo que son muy importantes por la repercusión que tuvieron en la historia de la iglesia. Mencionaste el derecho canónico. Anteriormente sí había, sí se consideraba el derecho, pero digamos que muy pocas leyes eran las que estaban establecidas y no tenía un orden o pues sí, digamos que no estaba organizado de la forma en que tenía que estar. Entonces él, precisamente también como había estudiado derecho canónico durante sus años en el seminario y en esa época, y aunado a su inteligencia, decidió que había que darle una estructura muy sólida. Y a partir de entonces se rodeó de gente especializada en el tema y entonces estructuraron de una forma muy importante el derecho canónico, que ha sido base a través de todos los años hasta el día de hoy. También, como mencionabas, hizo una reestructura en toda la curia romana y esto, bueno, me recuerdo también a la gran reestructura que en su momento empezó a hacer el Papa Francisco. O sea, realmente ellos se han dado cuenta de que hay momentos de hacer cambios, de hacer reestructuras para mejorar a la iglesia, y en su calidad y en su potestad de obispos de Roma, pues lo han hecho. Sí, y bueno, como tú bien dices, con su inteligencia y con la capacidad de rodearse de personas tan capaces, pudo hacer cosas tan maravillosas. Y en cuanto a la Eucaristía, hizo algo hermosísimo. Él le daba mucha importancia a los sacramentos, y en esa época, bueno, ya desde antes de Pío X hasta el día de hoy, ha venido repercutiendo toda esta idea modernista que ha venido invadiendo la iglesia, con ideas falsas que están fuera de la doctrina, como ya habíamos platicado. Y entonces Pío X empieza a darle un auge muy importante a la Eucaristía y empieza a invitar a las personas, que en ese tiempo no era costumbre ir a misa diario, era como para alguien muy privilegiado, como por ejemplo podrían ser algunas monjas o algunas personas que pudieran recibir la Eucaristía diaria. Entonces el Papa Pío X dice, no, es que yo los invito a recibir la Eucaristía diariamente, de preferencia, en un estado de gracia ideal y con mucha reverencia y amor, para que le demos gloria a Dios. Entonces, es que de verdad el Papa Pío X tenía mucha luz, sabía que el camino de los sacramentos era importantísimo, y principalmente la Eucaristía. Y también invita a los niños a hacer la primera comunión
antes o una vez que lleguen a la edad de razón de los 7 años, ¿verdad? Sí, fíjate que estos dos aspectos son bien importantes, como tú mencionas, porque efectivamente a raíz de que él como que autoriza que la gente común pueda ir a la misa diariamente y comulgar, bueno, pues entonces mucha gente que sí se encontraba en estado de gracia y que deseaba esto, lo va a hacer, se va a ir pues ahora sí que a la misa todos los días. Sí, ese fue un milagro. También esto incentivó a que los sacerdotes no celebraran nada más de vez en cuando, Exacto. sino que celebraran todos los días, que era, aparte, importantísimo para un sacerdote, hacer el sacrificio, ¿no?, que Dios hace a través de esta celebración eucarística por nosotros mismos, ¿no? Y entonces el Papa Pío X, pues se le conocerá por esto como el Papa de la Eucaristía. Exactamente. Otra cosa que mencionaste, muy importante, el hecho de que los niños ya a más temprana edad pudieran recibir también este maravilloso sacramento es muy importante, porque antes pues pasaban los años y muchas veces ya hasta que eran adultos era que hacían su primera comunión, y ahora bueno, pues ya nada más con que tuvieran uso de razón, pues adelante. Sí, que eso es una bendición hasta el día de hoy. Y que, bueno, ya el Papa Benedicto XVI pidió que se confirmara primero a los niños, pero eso no quita que puedan recibir la comunión muy pequeños. Y yo los invito a que lo hagan, Chari, es que eso es una gracia muy grande que hoy en día, con tanta impureza que se maneja en el ambiente, con tantos medios de comunicación y con tanta... Ahora sí que la pureza de los niños es muy frágil en estos tiempos. Entonces, pues lo invitamos a que reflexione para invitar a nuestros niños a hacer la comunión muy pequeños, porque de verdad, cuando llegan a edad mayor, ellos empiezan a sentir dudas y empiezan a exigir derechos porque están contaminándose, por supuesto, por muchas historias y por muchas cosas que ellos escuchan, tanto en la escuela como fuera de la escuela, y entonces pues es muy importante que nosotros recapacitemos en que si este Papa, que se le declaró santo muy pronto, ¿no? Muy pronto, ya que fue Papa del siglo XX y en el mismo siglo XX se le declaró santo, lo van a canonizar, Pío XII lo va a canonizar en 1954, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues es un Papa que pues nos invita a que reflexionemos la importancia de que el niño reciba la primera comunión muy pequeño. Exactamente. Otro aspecto importante relacionado con la Eucaristía, como ya habíamos mencionado, él también le gustaban los congresos eucarísticos. En 1905 va a realizar un congreso eucarístico en Roma, y a partir de este entonces le va a dar como que mayor solemnidad a los congresos eucarísticos, ya sean internacionales, diocesanos o de alguna región en específica, a tal grado que ya a partir de entonces va a designar a un representante propio del mismo Papa a que asista en su nombre a cada uno de estos congresos. Sí, entonces hasta la fecha así lo tenemos, ¿no? Así es, así es. Cualquier congreso que se organice en el mundo eucarístico, desde el Vaticano llega un representante para apoyarlo. Y bueno, pues nosotros aquí en México tuvimos el Congreso Nacional hace 2 años, uh-huh, y el Congreso Arquidiócesis de México hace 1 año, que fue el segundo, por cierto, uh-huh, el segundo Congreso Arquidiocesano, y lo invitamos, por cierto, a conocer todas estas ponencias que tuvimos el año pasado aquí en la Arquidiócesis de México, que recibimos al doctor Castañón, con unas ponencias hermosísimas y preciosas que usted puede buscar en la red, y que por favor escúchelas porque muy valiosas. Sobre todo, bueno, a mí me encantó el testimonio del doctor Castañón, ¿no?, que es un científico, que voy a poner aquí un paréntesis, voy a contar un poco sobre él, pero es muy importante que la gente lo conozca por si nunca ha escuchado sobre él. Es un científico ateo que un buen día alguien le da una Eucaristía, ¿verdad?, para analizar, ajá, porque según esto hay un milagro eucarístico, la Eucaristía tiene sangre, y pues él, totalmente incrédulo, manda a analizar esta hostia consagrada y manda a estudiarla en varios lugares importantes del mundo, y pues la sorpresa que se encuentra es que sí, este tejido que había mandado él a analizar, le dicen que es un tejido humano y que es del miocardio, y le preguntan al doctor Castañón: oiga, doctor, pero usted explíqueme cómo consiguió un pedazo de miocardio vivo. Exacto. Y ahí es donde él dice: ¿qué está pasando?
la hostia consagrada es verdaderamente es un pedazo del corazón de Jesús. Y a eso es a donde él llega a su conclusión, viene una conversión, hoy es uno de los católicos que más defienden la Eucaristía. Y bueno, pues me salí del contexto porque me acordé de tantas hermosas ponencias que tuvimos, porque no hay una homenaje más grande que le pueda hacer la Iglesia a Jesús Eucaristía que mediante un congreso eucarístico, ¿verdad? Exactamente. Entonces, bueno, aprovechen, aquí en Mundo Católico tenemos las ponencias, si no también pueden buscarlas en internet, en algunos otros sitios, en YouTube principalmente, y bueno, pues se van a enriquecer muy importantemente acerca de la Eucaristía. Pero bueno, continuando con el Papa, con San Pío X, algo más que hizo que me gustó mucho, a él le gustaba mucho la música sacra, el canto gregoriano. Entonces, pues también él fomentó a que esos cantos gregorianos pasaran a ser también parte de las misas comunes, porque hay que recordar que, bueno, los cantos gregorianos comenzaron en los monasterios, los monjes eran quienes los utilizaban en sus celebraciones, y él dijo, pues hay que ponerlos también acá, que toda la gente que asista a misa pueda disfrutar también de los cantos gregorianos. Sí, y bueno, volvemos a que él estaba muy al pendiente de los modernistas. Los modernistas habían, pues ya desde siglos antes, infiltrado la Iglesia y habían llegado con ideas totalmente heréticas. Entre ellas, pues se cree en la divinidad de Jesús, no, se cree en la persona de Jesús. Entre ellas, pues no quieren reconocer el magisterio de la Iglesia y por lo mismo dicen que la razón es más importante y los sentimientos, más bien, la razón y la fe no son compatibles. Con la fe es suficiente y por lo tanto hay que adentrarnos en la fe en cada persona y que cada persona encuentre a su Dios, que es Jesús, ¿no? Y entonces, por lo tanto, suponen que Jesús es un hombre privilegiado que se dio a conocer por Dios, pero que no es Dios. A ese grado llegan las herejías que se presentan dentro de la Iglesia, que no nada más son de ese entonces, siguen arrastrándose hasta el día de hoy, y yo diría exponencialmente. Quiere decir que si había 10 herejes en el tiempo de Pío X, yo creo que ahora estamos hablando de cientos en la Iglesia. ¿Por qué? Porque es verdad que cada día hay menos fe en la presencia real de Jesús Eucaristía. Y entonces el Papa Pío X va a hacer esta encíclica que yo estuve de verdad dándole una leída por encimita, que se llama, la encíclica se llama Pascendi y es sobre las doctrinas de los modernistas. ¿No sabes qué interesante, Chari? Denunciando el Papa Pío X, ya entonces, todas estas herejías, y es por esto que él dice, yo he estado invitando a estos clérigos, sacerdotes y obispos aún con caridad, con amor, a recapacitar, a entender, pero están cerrados. Ellos continúan con sus herejías y entonces no me queda más que denunciarlos públicamente. Y por eso hace es importantísimo para estos tiempos leer esta encíclica, porque en estos tiempos de la Iglesia, siglo XXI, estamos escuchando palabras de sacerdotes, con todo el respeto a nuestros sacerdotes, y pidiendo oración por ellos y por su santidad, porque también nosotros estamos expuestos a caer en semejantes errores doctrinales, pero hemos escuchado de parte de nuestros sacerdotes muchas veces herejías en cuanto a que niegan la presencia del demonio en el mundo, en cuanto a que niegan pues que Jesús, a mí me ha tocado discutir con algún sacerdote así uno por uno, así discutir, y él me dice, no, pues es que para mí ¿cómo se dicen? Religiones orientales me han enseñado mucho a llegar a Dios. Entonces yo me quedo anonadada y diciendo, bueno, discúlpeme, padre, pero ¿cómo? Y me dice, sí, yo encontré el nada de Santa Teresa, lo encontré en la meditación trascendental. Y yo digo, pero padre, eso es herético. O sea, nosotros no podemos recurrir a otras religiones para enriquecer la nuestra, porque la nuestra ya es suficientemente rica, pues está establecida por Dios mismo, Chari. Lo importante aquí es que hay que conocerla y hay que ir a las fuentes fidedignas o las fuentes que realmente nos van a enseñar, porque precisamente al desconocer nuestra fe podemos caer en la tentación
de ir a conocer otras religiones, porque tenemos la necesidad, tenemos el llamado de Dios, y entonces hay que tener esa conciencia de estudiar realmente nuestra fe. Y muchas veces, a lo mejor por malos testimonios o demás, podemos creer que a través de nuestra religión no vamos a encontrar el amor, la paz y la alegría que nos brinda Dios. Entonces creo que eso es lo importante. Y yo creo que Pío XII reunía todas esas características porque al ser caritativo, al ser amoroso y al ser tan entregado al prójimo, cuando además con su inteligencia pudo poner un alto a todas estas herejías diciendo, cuidado, estos señores están mal, y los denuncia, pues yo nada más los invito a que de verdad recapacitemos la importancia, y aquí lo dice Pío X, la importancia que nuestra iglesia está fundada por Dios mismo, ¿verdad? Y que los sacramentos están instituidos por Jesús mismo, ¿verdad? Así ya no es debatible, ni vamos a poner a cuestionarnos si fue o no vino de Dios esta religión. Y si vino de Dios, ¿por qué Dios iba a crear tantas religiones diversas? Yo solo los invito a que recapacitemos, escuchemos a santos como el Papa Pío X, que nos hablan con tanta verdad y con tanto amor al mismo tiempo, que de verdad es un ejemplo de, pues ahora sí que tú lo dijiste al principio del programa, es tan importante este Papa para el siglo XX que pues yo creo que el mundo hubiera sido otro sin el Papa Pío X. Exactamente. Y ahora que hemos estado hablando tanto de su caridad, me gustaría nada más dar un par de ejemplos, porque es importante remarcarlo. ¿Por qué decimos que era muy caritativo? Porque se preocupaba mucho por los pobres y se preocupaba también por la gente que no tenía hogar y por los refugiados. Entonces, él abría las puertas del Vaticano para estas personas, cosa que actualmente estamos viendo que lo hace también el Papa Francisco. No, pero él abría las puertas de Santa Marta para que vinieran a comer los refugiados. Pero estamos hablando, son refugiados católicos, no estamos hablando de refugiados musulmanes ni de refugiados de otras fes, porque también tenemos que recapacitar que si nosotros queremos la salvación de las almas, tenemos que ser caritativos y darles el amor y la caridad a todos indistintamente, pero siempre buscando la salvación de las almas. Y yo creo que aquí Pío XII fue muy congruente. Pío X, sí. Pío X, perdón. Siempre fue muy congruente. Y por eso, cuando abre el comedor, lo abre porque había mucha necesidad, había hambruna. Entonces lo hizo para que entraran a comer. Esa fue su intención. A eso, y claro que los recibió a dormir algunos refugiados. Pero estamos hablando, no refugiados que están siendo expulsados de sus países por su fe, como en el caso de los musulmanes, que ya hemos visto que están llegando a Europa, y con todo respeto, Chari, lo que está pasando en Europa es trágico. ¿Tú sabías que en las Ramblas, donde fue el último atentado ahí en Barcelona, el 80% de los comerciantes son musulmanes y el día del atentado no había ni uno? O sea, no es casualidad. Esto está, pero más que orquestado. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con hablar de la caridad. Claro, nosotros tenemos obligación como cristianos de ser caritativos con todos indistintamente, pero también nuestra prioridad es la salvación de las almas. Exacto. Y este papa también era un papa muy austero, que eso es también una característica que tiene mucha similitud con el Papa Francisco. Y de hecho, él, digamos que a sus órdenes o a su atención tenía nada más a 2 de sus hermanas. Él decidió que con eso era suficiente y que, bueno, sus hermanas no recibían un trato especial, sino recibían el trato de las demás personas que trabajaban ahí en el Vaticano. Un aspecto que me pareció interesante fue también de que él tenía un carácter muy fuerte. Entonces, eso le sirvió, por una parte, para tener mano dura en el momento que era necesario, y también le sirvió para que él se diera cuenta que no podía hacer mal uso de ese mal carácter, porque había veces que él reconocía que se le iba la mano, o que se ponía un tanto más pues exigente, o a lo mejor llegar a ser más causar daño a las personas que estaban a su alrededor. Entonces él también se dio cuenta de eso y empezó a trabajar en eso. Entonces este dato me llama mucho la atención, porque hay que recordar que Dios, aún con nuestros defectos, nos llama y nos da las herramientas para que nosotros corrijamos esos defectos. Sí, desde luego, y pues a mí sí, muchos santos me llama la atención que han sido de carácter fuerte, y yo creo que Dios también, además de llenarlo de tantas gracias y bendiciones, les da ese carácter fuerte para que impongan, como el caso de Papa Pío X.
Y es muy importante también leer el motu propio que él dejó, es muy, muy importante, en donde, bueno, a mí me gustaría dar esta frase que él dijo, y dijo así: el verdadero espíritu cristiano tiene su primera e indispensable fuente en la participación activa en los sagrados misterios y en la oración pública y solemne de la Iglesia, que nos está invitando a vivir la Eucaristía, a vivir los sacramentos. Exacto. Entonces, aquí, pues recapacitemos que si queremos ser católicos de esos que no van a misa, o católicos de esos que no comulgan, pues yo lo invito a que reflexione, porque en verdad, pues gracias al Papa Pío X y a otras personas que nos han dejado la importancia de los sacramentos y la importancia de vivir en gracia y de comulgar. Eso es, yo creo que, pues, la finalidad de este programa, ¿no, Chari? Exactamente, Nieves. Y hay que recordar que así como el pecado, al primero que nos afecta es al pecador, a quien está cometiendo el pecado, los sacramentos al primero que benefician es al que los está tomando. Entonces, beneficiémonos, llenémonos de gracias a través de los sacramentos. Y bueno, nos faltó tiempo para seguir hablando de San Pío X. Solo les podemos decir que sí, Pío XII lo canoniza, ¿no? En 1954, y que pues hoy es un gran santo que le pedimos que interceda por nosotros desde los altares, ¿verdad? Exactamente. Fíjate que ya en vida se le atribuyen que intercedió por varios milagros. Entonces, bueno, pues ahora que ya sabemos que es todo un santo, pues pidamos también su intercesión y su oración. Y bueno, pues le damos las gracias a Dios por mandarnos papas como él, y le pedimos a Dios que interceda por nuestra Santa Iglesia Católica y por todas estas corrientes modernistas para que sean denunciadas y que salgan a la luz, para que la gente no caiga en el error. Y pues les damos las gracias una vez más, Chari. Muchas gracias, Nieves. Gracias a todos. Que Dios los bendiga. Mundo Católico, construyendo la civilización del amor, presentó